Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer nuevamente un proyecto de joyería. Vamos a utilizar DVDs como estos que les estoy mostrando. Utilizo generalmente DVDs porque son más fáciles de recortar que los CDs. Y vamos a hacer un complemento para este collar y aretes que hicimos previamente. Vamos a hacer dos diferentes diseños de anillos. Vamos a hacer anillos con DVDs. El primer modelo voy a hacerlo circular. Aquí me estoy guiando de uno de los círculos que ya hicimos utilizamos para hacer los aretes, y voy a utilizar la misma circunferencia para hacer un anillo. De cualquier modo me auxilié de una plantilla de círculos para trazarlo sobre el DVD para que fuera lo más exacto posible el círculo, y posteriormente con tijeras normales, de las que se usan para cortar tela o papel, empecé a cortar mi forma. Si se fijan, como les comentaba, es muy fácil recortarlo, no hay que aplicar demasiada fuerza. Aquí estoy limpiando las líneas negras que marqué y no siempre queda derechito o liso, entonces para eso vamos a auxiliarnos de una lima de uñas. Esta que estoy utilizando tiene 4 diferentes grosores de lima o granos de lima, de lija, y nos va a ayudar a quitar esos defectos y a pulirla lo más posible. Y ahora voy a utilizar alcohol para quitarle la tonalidad azul que trae. Si se fijan, está soltando color. Los DVDs tienen una coloración en el vinil, entonces si no queremos que se vea en el proyecto final o en el producto final, pues sí es recomendable quitársela. Y ahora le voy a dar color con barniz de uñas, esto por dos razones. Una, porque es el que tengo a la mano, y otra es porque es uno de los colores que utilizamos en el collar. Le di 2 pasadas y así es como quedó ya seco. Y ahora voy a aplicar lo que es la resina UV, que viene siendo la resina, es un barniz que se puede aplicar en capas gruesas. Digo, explicado a grosso modo, sé que puede haber más implicaciones químicas y demás, pero bueno, así es como puedo explicarlo fácilmente. Y lo que nos permite es darle un acabado, una capa gruesa de protección a nuestros elementos. Y esta endurece, tiene la característica de que endurece al ser expuesto a la luz ultravioleta. Aquí ya está lista nuestra pieza. Le apliqué 300 segundos la luz ultravioleta y vamos a utilizar estas bases de anillo para completar la forma del anillo. Aquí estoy básicamente tratando de centrarlo en mi circunferencia de DVD para que quede pues lo más centrado posible, y más que nada como visualmente ver dónde o cómo debe de quedar. Voy a utilizar este pegamento de tipo industrial que es súper fuerte para fijar el DVD a mi base de anillo. Aquí estoy apretando para que quede bien en contacto. Y una vez que ya lo fijamos, vamos a dejarlo secar por 24 horas para que seque completamente. Mientras tanto, vamos a trabajar en el modelo número 2 de anillo. Para este caso voy a utilizar una plantilla de óvalos. Voy a tomar de base uno de los óvalos que ya habíamos trazado para el collar. Nuevamente me auxilio de mi plantilla para que me quede derechito mi óvalo, o bueno, bien trazado, que no me quede todo cachureco. Y voy a trazar un par de óvalos más, un óvalo más pequeño y un óvalo más grande. Voy a recortar las 3 piezas. Aquí, como les he comentado antes, es más fácil si cortamos primero un pequeño pedazo donde esté la figura y posteriormente ya delimitamos bien la figura. Y aquí ya tengo mis piezas y estos son los colores que vamos a utilizar: el rosa, el color menta y el color fuchsia. Igualmente pasé 2 manos, una vez que secó la primera pasé la segunda, y así es como quedaron ya secas. Nuevamente aplicamos nuestra resina de tipo UV.
aplicamos fuego para que se eliminen las burbujas y nuestra lámpara de luz ultravioleta para que endurezca la resina. Aquí ya tengo mis piezas endurecidas y les apliqué una segunda capa de resina UV para que tuvieran aún más volumen. Y bueno, aquí ya las tengo con mis dos capas. Se ven bastante bonitas, parecerían piedras preciosas. Y pues lo que vamos a hacer es poner una encima de la otra, así como estoy mostrando, que parece pastelito. Vamos a utilizar nuevamente nuestro pegamento industrial. Aquí me di cuenta que le había aplicado demasiado pegamento a esta pieza, entonces lo que hice fue que con este pincel de silicona retiré los excedentes y los empecé a pasar al otro, que también pues va a ir pegado de cualquier modo. Y bueno, aquí ya estoy fijando la pieza, la primera pieza a la que le puse pegamento. Estoy apretando para asegurarme de que esté bien en contacto con la superficie de la otra pieza. Y ahora voy a distribuir bien el pegamento de la pieza más pequeña y vamos a fijarlo igualmente. Que aprieto un poco, no demasiado. Trato de que no se deslicen las piezas, ya que sí es fácil que se vayan de ladito. Entonces simplemente presionar para que estén bien en contacto. Y vamos a utilizar nuevamente el pegamento para fijar pues los DVDs a nuestra base de anillo. Nuevamente distribuimos, tratando de que no sea demasiado. Y lo fijamos en la parte de atrás de nuestro anillo, tratando de que quede lo más centrado posible. Y ahora vamos a dejar que seque igualmente por sus 24 horas para asegurarnos de que curó o endureció completamente. Aquí ya tengo mis dos anillos completamente secos y podemos pasar a la fase final. Mira aquí cómo se ven, se ven bastante bonitos, se ven muy modernos, diría yo. Me gustaron bastante. Y bueno, la fase final sería aplicarles resina UV en la parte de atrás, esto para que se unifique o sea una capa que prevenga que se separe la base del DVD. Eso nos va a ayudar con la resistencia para que no sea tan frágil el anillo. Y aquí en esta toma podemos ver cómo se ve esa capa. Si se fijan, cubre casi el principio del arillo como tal. Y pues bueno, vamos a repetir el mismo proceso para el otro anillo. Nuevamente vamos a aplicar la resina UV de modo que cubra tanto el DVD como la base del anillo. Aplicamos fuego para eliminar cualquier burbuja y nuevamente nuestra lámpara de luz ultravioleta. Y así es como se ve ya que curó la resina que le pusimos en la parte de atrás. Y pues no es algo que vaya a ser muy visible en realidad, pero simplemente es como una medida de precaución o seguridad adicional para que no se desprenda fácilmente el DVD de la base metálica. Y cabe mencionar que algo que no incluí en el video es cómo preparar los DVDs, es decir, cómo limpiarlos para poder trabajarlos. Eso lo tengo en otro video. Les voy a dejar el vínculo en la descripción del video y también debe de aparecer en la parte superior derecha como un signo de admiración. Ahí deben de poder también acceder a ese otro video. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este proyecto. A mí me encantaron los anillos, en especial el de pastelito. Creo que se ve más vistoso. Y pues si tienen alguna otra idea, sugerencia de en qué podamos usar los DVDs, soy toda oídos o toda ojos porque los leo. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Los dejo aquí con las listas de reproducción para otros de mis videos y que tengan muy buen día. Bye.